Pasemos ahora, porque tenemos el tiempito, hermanos, para considerar este otro evento en la vida de nuestro Señor Jesús, su encuentro con el endemoniado Gadareno. Después del tormentoso viaje, el Señor Jesús llegó a la tierra de los Gadarenos. Dice el versículo 1, vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Ahí ustedes observan en el mapa la ubicación de Gadara. Por eso se llama la región de los Gadarenos. Mateo nos proporciona a nosotros una información que no está en Marcos, que es el texto base que vamos a leer en esta porción. Dice en el verso 2, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre. Mateo nos proporciona información adicional donde dice que eran dos endemoniados. Y ambos tenían o estaban poseídos por espíritus inmundos. Pero es obvio a partir de Marcos y Lucas que solo uno de ellos, uno de los endemoniados, era el dominante y por lo tanto el personaje principal del relato. Uno de los demonios del hombre hablaba en nombre de los otros. Versículo 3. Que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle, ni aun con cadenas. Porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos y nadie le podía dominar. Su conducta era tal que vivir entre el resto de la gente hubiera sido imposible. Nos dice el versículo 5, y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Los evangelios nos enseñan que estos eran hombres salvajes, violentos, que confrontaron a Jesús cuando desembarcó en la orilla oriental del mar de Galilea. Ahora, el dominante, el demonio dominante vino corriendo y cayó delante de Jesús. Y el Señor le dijo lo siguiente. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Y Jesús le dice, y clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Ahora, ¿en qué consistía el tormento? Le dice al Señor, no me atormentes. ¿En qué consistía el tormento? Bueno, Lucas 8 no lo dice, porque el Señor le mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él. Y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido por el demonio a los desiertos. En eso consistía el tormento. Para este demonio, eso era un tormento que el Señor estaba mandando a ese espíritu inmundo que dejara en paz a este hombre, que saliera de él. Porque le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. Jesús le hace una pregunta al espíritu inmundo. Verso 9. ¿Cómo te llamas? Y la respuesta fue que se llamaba Legión, porque somos muchos. Ahora, vemos aquí que estos demonios mostraron no solo inteligencia, sino también conocimiento sobrenatural.
porque apenas vieron al Señor, reconocieron a la persona divina del Señor. Y eso les produjo a ellos un terror impresionante. ¿Por qué? Dice el verso 10, y le rogaban mucho que no los enviase fuera de aquella región. Y le rogaban que no los mandase ir al abismo. Mire, le suplicaban que no los mandase ir al abismo. Estaban ahí en la tierra, haciendo lo que querían, poseyendo a las personas. En este caso vemos que era una legión. Y se aterraron, se atemorizaron tremendamente cuando se dieron cuenta que ese hombre que estaba frente a ellos era el Hijo del Dios Altísimo. Tenían conocimiento sobrenatural. No querían ser arrojados al abismo. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos haciendo. Bueno, el gran hato eran como 2,000 cerdos. Entonces les dice, y le rogaron todos los demonios diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso. Y saliendo aquellos espíritus inmundos entraron en los cerdos, los cuales eran como 2,000. Y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero y en el mar se ahogaron. Los que cuidaban los cerdos corrieron entonces a la ciudad y contaron lo que había sucedido. Los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Cuando los vieron, lo que había sucedido, cuando ellos escuchan la noticia, vienen a ver y vieron a los individuos anteriormente endemoniados, hombres que habían sido salvajes, andaban desnudos, eran violentos y peligrosos, estaban ahora sentados tranquilamente, completamente vestidos y a los pies de Jesús. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Ahora, estos que vinieron del campo y de la ciudad a ver lo que había sucedido, ellos no conocían a Jesús. Además, habían sufrido una pérdida material y bien grande por la destrucción del rebaño, 2,000 cerdos. Y temían que este hombre de tan gran poder pudiera volver a utilizarlo con fines más destructivos. Por eso le pidieron a Jesús que se fuera. Y les contaron los que lo habían visto cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Entonces, toda la multitud de la región alrededor de los Gadarenos le rogó que se marchase de ellos, pues tenían gran temor, y Jesús, entrando en la barca, se volvió. Ahora, ¿qué pasa con la figura dominante en la narración? Después de que fue sanado por el Señor, después de que el Señor sacó de él esa legión de demonios que tenía, este hombre quería ir con Jesús. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis
cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Este evento del endemoniado gadareno necesita explicaciones culturales e históricas. ¿Respecto a qué? Primero, dice el versículo 3, nadie podía atarle, ni aun con cadenas. El encuentro que Jesús tuvo con este endemoniado ciertamente tuvo una profunda influencia en el pueblo judío, porque lo más probable es que ellos recordaron la historia de ese héroe de la fe del Antiguo Testamento, Sansón, que fue encadenado a una columna por los filisteos hasta que Dios restauró su fuerza y movió esa columna, causando el colapso del templo pagano de los filisteos. Ahora Jesús se enfrentó a un hombre que aparentemente era más fuerte que Sansón, ya que ninguna cadena podía sujetarlo. Y Jesús lo liberó de sus poderes demoníacos y lo sanó. 2, dice el verso 3, que se hería con piedras. El hecho de que se estaba cortando a sí mismo sugiere que estaba afligido por lo que algunos llaman espíritus suicidas. Satanás y sus demonios no solo intentan frustrar el plan de Dios, sino que también buscan matar y destruir a las personas porque fueron creadas a la imagen de Dios. No es de extrañar entonces que los demonios suicidas entraran en una manada de cerdos que se suicidaron de inmediato. Tercero, lo que dice el verso 7. Te conjuro por Dios que no me atormentes. Este espíritu habló usando el cuerpo del hombre. Jesús no torturaría a nadie, pero los demonios saben que un día serán arrojados a un lago de fuego eterno. Apocalipsis 20:10 dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Todas las escrituras concuerdan en que el juicio de los ángeles y los espíritus demoníacos aún está por venir. La mayoría de ustedes conocen este diagrama porque lo he presentado en muchas de mis exposiciones en esta plataforma. Este es el diagrama donde explicamos a dónde vamos cuando morimos. Pero en particular, ¿qué de los ángeles? ¿Qué de los espíritus demoníacos? Judas 6 dice, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. ¿A quiénes? A los ángeles que no guardaron su dignidad. A los ángeles que pecaron, Dios los ha guardado en prisiones eternas para el juicio del gran día. Ahora, ¿dónde están esas prisiones eternas? Están en el Hades. Recuerden que el Hades tiene dos secciones. Una donde van los que mueren en Cristo y la otra donde van los desobedientes a Dios, los que nunca quisieron hacer su voluntad o los que murieron en rebeldía al Señor. Ese lugar se conoce como prisiones de oscuridad o lugar de tormento. O como dice aquí el texto, prisiones eternas. Bueno, no voy a entrar en detalle porque ustedes ya me han escuchado en otras ocasiones exponer este diagrama. Pero cuando el Señor les hace la pregunta a ellos de cómo se llamaban,
Ellos le respondieron diciendo que se llamaban legión porque eran muchos. Recuerden que una legión dentro de el componente del ejército romano, una legión estaba compuesta de 6,000 soldados. Si este hombre estaba poseído por una legión de tal número de espíritus inmundos, podemos entonces entender la situación en la cual se encontraba. Ahora, algo que a mí siempre me había llamado la atención, hermanos. Bueno, voy a quitar un momentico la diapositiva. Siempre que estudiaba en el pasado este caso del endemoniado gadareno, me preguntaba, ¿por qué los cerdos? ¿Por qué estaban criando cerdos los judíos si era un animal inmundo que estaba prohibido bajo la ley de Moisés? Y recuerdo hace mucho tiempo, cuando estaba yo preparando este tema, no ahora porque lo estoy extrayendo de un estudio que hice hace varios años, entendí la razón de los cerdos. ¿Por qué habían cerdos en esa parte del territorio de Israel? Se estaba prohibido para ellos consumir animal inmundo, y el cerdo era uno de ellos. Ubicándonos en tiempo y espacio, recuerden que en este momento Palestina está bajo el dominio del Imperio Romano. Ahora, en cuanto a importantes explicaciones culturales e históricas, la ciudad griega de Gerasa fue un importante centro comercial y militar para los romanos. Las investigaciones arqueológicas han revelado que estaba entre las mejores ciudades de Decápolis y que estaba ubicada a lo largo de una importante ruta de caravanas. Tenía baños públicos, un teatro cerca de sus espléndidos baños, 2 grandes anfiteatros, varios templos, un hipódromo y kilómetro tras kilómetro de calles con columnas con un arco triunfal. Todo lo cual reveló el esplendor de la filosofía griega y el poder romano. Soldados romanos y unidades de caballería protegían las rutas de las caravanas y las ciudades de las hordas beduinas y las bandas de ladrones. Los residentes de Gadara eran, en su mayor parte, empleados en el suministro de la 10ª Legión Romana, con suministros diarios de alimentos y otras necesidades. Ya que la carne de cerdo era el principal alimento básico de los romanos, es comprensible que se criara una enorme manada de 2,000 cerdos. Sin embargo, los cerdos fueron también un elemento básico de carne a lo largo de la historia en otras culturas no judías. Eran un suministro rápido de carne, ya que el tiempo requerido desde el nacimiento hasta el sacrificio es de unos 6 o 7 meses. Irónicamente, la 10ª Legión tenía la imagen de un jabalí en su estándar militar. La efigie no representaba su delicadeza favorita, sino la crueldad, la velocidad y la tenacidad que exhibía un jabalí cuando luchaba. Esta bestia salvaje no era solo el símbolo de la 10ª Legión, sino que cuando los soldados construían edificios, a menudo colocaban su símbolo de la 10ª Legión en algún lugar del edificio y algunas veces eran con la imagen de su mascota. Entonces, ¿qué tiene de importante que los demonios entraran en los cerdos? Bueno, acabamos de ver la información histórica de cómo esa sección de Decápolis, ahí estaba asentada la 10ª Legión del ejército romano.
y su alimento principal era el cerdo. ¿Qué tiene de importante que los demonios entraran en los cerdos? En este punto de la narración, los espíritus malignos entraron en los cerdos, lo cual fue otra demostración de la grandeza de Jesús y el fracaso de los dioses paganos. Los cerdos, que evidentemente no estaban muy contentos, se sentían miserables con los demonios en ellos, corrieron por el terraplén hasta el mar de Galilea, donde se ahogaron por suicidio. Irónicamente, hermanos, los griegos creían que el abismo estaba en el fondo del mar. Nosotros leemos en varios pasajes del Nuevo Testamento acerca del abismo, porque recordemos que una de las peticiones que le hicieron estos espíritus inmundos al Señor era que no los arrojara al abismo. Apocalipsis 9:1 dice, el quinto ángel tocó la trompeta y vio una estrella que había caído del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. ¿Dónde está Satanás ahora? Apocalipsis 20 nos dice dónde está Satanás en este momento. En el capítulo 20 dice, verso 1 en adelante, vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años y lo arrojó al abismo. Y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. ¿A dónde le estaban pidiendo los demonios al Señor que no los arrojara? Al mismo lugar a donde ha sido arrojado el diablo. Hace 2000 años fue arrojado al abismo y allá está todavía. Para los griegos, Jesús no solo demostró que su poder era superior a sus dioses, sino que también envió a los espíritus malignos a su hogar, al abismo. Y en el proceso mató a una manada de animales de sacrificio. Cuando este hombre fue liberado de los demonios, le pidió a Jesús que lo dejara ir con él. Pero esa solicitud fue rechazada. Más bien Jesús le dijo que regresara a su casa y le contara a otros lo que le había sucedido. Lo hizo. Y evidentemente preparó el camino para una visita que el Señor Jesús haría más adelante. Esta es una evidencia dinámica de nuevo de que Dios desea usar cada persona dispuesta, incluso una que haya sido poseída por demonios, para difundir sus buenas nuevas sin importar los eventos pasados. Este milagro nos muestra a nosotros el cambio radical de actitud que tuvieron muchos de los gentiles en ese entonces, gracias a lo que este hombre, ya en sano juicio, les habló llevando el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Y con esto, hermanos, concluimos por hoy nuestra lección.